Unidad 5. Cinética y equilibrio químico. Vamos a empezar por el estudio de la cinética química. La cinética es el área de la química que se ocupa de estudiar la velocidad o rapidez con que ocurre una reacción química y también estudia los mecanismos por los que se producen estas reacciones. Entonces, dentro de lo que es cinética vamos a ver los modelos, después la velocidad de reacción y por último los factores que influyen en esta velocidad. Entonces, para entender mejor lo que es la cinética química, es necesario comprender lo que ocurre a nivel atómico y molecular cuando se produce una reacción química. Entonces, esto es explicado por dos teorías. Tenemos la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. Vamos a empezar por la teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones dice que para que se produzca una reacción química, los átomos, iones o moléculas involucrados deben experimentar colisiones. O sea, ustedes imagínense que en toda reacción química ocurre una redistribución de los átomos del sistema. Entonces, las sustancias iniciales van a dar lugar a otras sustancias diferentes. Pero para que una reacción pueda producirse es requisito indispensable que los átomos o moléculas involucrados choquen unos con otros, ¿sí? Entonces, cada vez que decimos colisiones, queremos decir choques entre los átomos de las moléculas. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Para que los choques sean efectivos, tenemos que tener en cuenta dos requisitos. Uno, los reactivos deben tener la energía suficiente para que se rompan determinados enlaces y se formen otros nuevos, dando lugar a los productos. Y dos, las especies reaccionantes deben tener la orientación adecuada para formar estos enlaces nuevos. Entonces, como ustedes ven acá en este ejemplo, esta es una reacción entre una molécula de yodo y otra de hidrógeno para dar 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, el choque entre estas moléculas puede ser eficaz o ineficaz. Entonces, para que sea eficaz, tiene que tener la energía suficiente y la orientación adecuada. Entonces, recuerden que acá hay un enlace entre este átomo de yodo y este otro átomo de yodo. Y acá entre este átomo de hidrógeno y este otro átomo de hidrógeno. Entonces, para que se rompan estos enlaces que están uniendo estos átomos, es necesaria una cierta energía determinada. Entonces, para que se formen otros enlaces nuevos entre el yodo y el hidrógeno, ¿sí? Pues ustedes fíjense que acá se rompen estos enlaces entre ellos y se forman otros nuevos entre este yodo y este hidrógeno y entre este otro yodo y este otro hidrógeno, para dar lugar al producto. Pero fíjense que acá es ineficaz porque no tiene la energía suficiente y tampoco tiene la orientación adecuada. Entonces, o por más que tenga la energía suficiente, si no tiene la orientación adecuada, tampoco se van a cumplir, tampoco se van a formar los productos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que acá los reactivos dan lugar a los reactivos, o sea, no hubo una reacción química, no hubo una transformación de estos reactivos a este producto, ¿sí? Esto sería la teoría de las colisiones. Entonces, se basa en los choques que se producen entre las moléculas. Vamos a explicar la otra teoría, la teoría del estado de transición. Esta teoría es como que complementa de alguna manera la teoría de las colisiones. Como se ve acá, los reactivos no se transforman directamente en productos, sino que pasan por un estado intermedio, transitorio, de alta energía y corta duración, que es el estado de transición, en el cual existe una especie hipotética denominada complejo activado, ¿sí? Entonces, ustedes acá tienen estos dos reactivos, A y B, que forman, que tienen este estado de transición y que forman este producto AB. Entonces, para que se entienda mejor, acá tienen el reactivo A y el reactivo B. Entre ellos hay un enlace que los une, pero acá este enlace se está rompiendo entre ellos y acá se está formando entre ellos, ¿sí? Entonces, este es el estado de transición. Y por último se forman estos productos. Entonces, acá otra vez volví a colocarles la reacción química entre el yodo y el hidrógeno, pero explicándolos de acuerdo a esta teoría. Entonces, acá tenemos las moléculas de los reactivos, este sería el complejo activado y por último los productos.
El complejo activado, por lo tanto, posee una energía mayor a la de los reactivos, lo que ocasiona que sea muy inestable y solo existe unos instantes y luego se descompone a los productos. Bien, entonces, para explicar mejor esto y que se entienda mejor, vamos a comparar estos dos esquemas. Entonces, como se ve acá en esta figura, para que una roca que se encuentra en la posición A pase a la posición B, necesita de cierta energía para ascender la colina y llegar a B. Entonces, de esta misma manera, las moléculas de los reactivos requieren una cierta energía mínima para romper esos enlaces ya existentes en una reacción química. A esta energía mínima se la va a denominar energía de activación. Entonces yo acá les coloqué otra reacción química, ¿sí? Una reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para darnos agua. Entonces acá tenemos los reactivos. Estos reactivos entonces van a requerir de esta energía de activación para poder formar este complejo activado que, como dijimos, tiene una energía mucho mayor que los reactivos, ¿sí? Y es de corta duración. Entonces, una vez que ya se formó, o sea, ya obtuvo esta energía de activación y ya formó el complejo activado, baja directamente la energía y se forman los productos, ¿sí? Entonces, así es como ocurriría esta reacción. Esto es a lo que nosotros denominamos perfil de reacción, que es un gráfico de energía versus el avance de la reacción química, en donde, como ven acá, los reactivos tienen una energía mucho mayor que la de los productos, ¿sí? Esto es una energía, este es un perfil de reacción para una energía, una reacción exotérmica, perdón. ¿Por qué? Porque si calculamos la diferencia que hay entre los productos y los reactivos, esta energía, o sea, los productos tienen esta energía menor que la de los reactivos, entonces nos da un valor negativo. Siempre que el valor de la diferencia energética sea negativo, es porque se está liberando energía y por lo tanto es una reacción exotérmica. Una última cosita que quiero que vean en este perfil de reacción es que si a medida que va disminuyendo la energía de activación, más rápido será la reacción química, porque no es lo mismo pasar, supónganse volviendo a esta imagen, ¿no? No es lo mismo pasar una roca de un lado al otro por esta colina que por una colina mucho más baja, ¿sí? Entonces, por una mucho más bajita, vamos a empujarlo y llegaría rápidamente al otro lado. En cambio acá va a costar mucho más esfuerzo para que pueda pasar, ¿sí? Entonces la velocidad de reacción también depende de la energía de activación. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, acá les comparo dos perfiles de reacción, esto ustedes lo tienen en el cuadernillo de teoría, de una reacción química exotérmica y otra de una reacción endotérmica. Como dijimos recién, cuando la diferencia de energía entre los productos y los reactivos es negativa, se libera energía y por lo tanto es exotérmica. En cambio, acá en este perfil de reacción, la energía de los productos es mayor que la de los reactivos. Entonces nos va a dar una diferencia de energía positiva. Eso quiere decir que está absorbiendo energía, ¿sí? Vamos a ver por partes. Primero vamos a analizar este perfil de reacción. Entonces, tenemos de los reactivos a los productos. Si analizáramos esto en una reacción reversible, recuerden que en una reacción reversible los reactivos pasaban a productos y los productos a reactivos, ¿sí? Estas definiciones de los distintos tipos de reacción lo tenemos en la unidad 3. Entonces, si nosotros vemos la dirección, la reacción directa, que es cuando los reactivos originan productos, la energía de activación sería esta, ¿sí? Por eso es energía de activación directa, porque es la que se requiere para que los reactivos pasen a los productos. En cambio, para que los productos se transformen en los reactivos, requiere de esta energía de activación. Es energía de activación inversa porque sería de los productos a los reactivos, ¿sí? Entonces, si sacáramos la diferencia de energía entre la energía de activación directa y la energía de activación inversa,
nos va a dar esta diferencia energética que es la energía liberada, ¿sí? Y en este caso, en este perfil de reacción, en la reacción directa tenemos esta energía de activación para que pasen los reactivos a los productos, y de los productos a los reactivos esta energía de activación inversa, ¿sí? Entonces, sí, lo mismo, si calculamos la diferencia energética entre la directa y la inversa, nos daría esta energía de activación que, esta diferencia de energía que es la energía absorbida, ¿sí? Bien, como vemos acá, la energía de activación directa abarca tanto la energía de activación inversa y la energía de activación absorbida, ¿sí? Todo esto. Y acá la energía de activación inversa abarca todo lo que es la energía de activación directa y la energía liberada. Bien. Vamos a seguir ahora con lo que es el mecanismo de reacción. Recuerden que la cinética no solamente estudia la velocidad de las reacciones, sino también el mecanismo, o sea, el proceso por el que pasa una reacción química. Entonces, recién estos perfiles, ¿sí?, de reacción eran para reacciones químicas que ocurren en una sola etapa. O sea, los reactivos pasan directamente a los productos, ¿sí? Pero cuando las reacciones ocurren en más de una etapa, se forman productos intermedios que serán a su vez reactivos de la etapa siguiente. Entonces tenemos este otro perfil de reacción que es completamente diferente a los anteriores, ¿sí? En donde tenemos los reactivos que forman un producto intermediario. Ojo que el complejo activado no es lo mismo que el producto intermediario, ¿sí? No se confundan. Recuerden que el complejo activado es algo que no podemos aislar porque se descompone rápidamente para dar el producto, o sea, tiene una vida media muy corta. Entonces, es muy importante diferenciar esto con esto, ¿sí? Entonces, después este producto intermedio lo que hace es, tiene una segunda energía de activación para pasar a los productos. Si comparamos este perfil de reacción con los anteriores, vamos a observar que estos reactivos, para que lleguen a este producto intermediario, tienen esta energía de activación. Este producto, ¿sí?, se formó justamente porque los reactivos absorbieron cierta energía para poder formarlos. Si nosotros vemos esta partecita del perfil de reacción y los comparamos con los anteriores, vemos que es un perfil de reacción endotérmico. O sea, esta primer parte, ¿sí?, sería endotérmica, y esta segunda parte, para dar de este producto intermediario al producto final, si lo comparamos con los perfiles anteriores, es exotérmico, ¿sí? Bien, entonces, o sea, simplemente quería que vieran la comparación de este perfil con los anteriores. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta reacción, ¿sí?, en donde tenemos el óxido nítrico más el oxígeno y nos dan 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, los reactivos van a ser estos, ¿sí? Tenemos el mismo perfil de reacción, energía versus la coordenada de reacción. Decir coordenada de reacción es lo mismo que avance de la reacción, ¿sí? Bien, entonces acá los reactivos tienen una cierta energía de activación 1 para dar este producto intermedio. Fíjense que el perfil no es el mismo, o sea, es un perfil diferente. Sin embargo, son 2 etapas también. En una primera etapa estos reactivos dan este producto intermediario, y en otra etapa este producto intermediario pasa otra energía de activación, o sea, requiere de esta otra energía de activación 2 y da estos productos finales. Si vemos etapa tras etapa, vemos que en la primera, ¿sí?, estos 2 moles de óxido nítrico nos van a dar este producto intermediario. Y luego este producto intermediario va a reaccionar con una molécula de oxígeno para dar este producto final. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta ecuación global? Simplificando. O sea, tendríamos que simplificar este producto, que como dijimos, el producto intermediario, los productos intermedios a su vez son reactivos de la etapa siguiente. Entonces se cancela este con este, ¿sí? Y por eso tenemos los 2 moles de este óxido nítrico que reaccionan con 1 mol de oxígeno y que nos dan 2 moles de este producto. Siempre el paso determinante de la velocidad es el paso lento, o sea, es la etapa lenta, ¿sí?
Bien, y entonces acá estaría comparados los perfiles de reacción. Ahora, la otra parte que estudia la cinética química es lo que es la velocidad de reacción. Para definirla vamos a ver el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico de concentración versus tiempo, en donde supongamos que un reactivo A, ¿sí?, se descompone, o sea, se va descomponiendo a medida que va pasando el tiempo, y a medida que se descompone A, se va formando su producto B, ¿sí? Entonces, justamente o sea, la concentración de los reactivos va disminuyendo para que vaya aumentando la concentración del producto. Entonces, justamente esto es lo que es la velocidad de reacción, ¿sí? La velocidad de reacción es la variación de la concentración del reactivo o del producto en una variación de tiempo. Generalmente la velocidad de reacción se expresa como molar por segundo, ¿sí? O sea, generalmente el tiempo se expresa en el segundo y como se ve acá la concentración en molaridad. Bien, por ejemplo, si tuviéramos una reacción hipotética en donde tenemos un reactivo A que reacciona con un reactivo B y esto nos da un producto C y un producto D, la velocidad de reacción sería esta. Ahora, ¿por qué observamos este signo negativo delante del reactivo A y el reactivo B? Porque la velocidad de reacción siempre, pero siempre debe ser positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos acá la diferencia de concentración de A, acá la concentración final es mucho más chica que la concentración inicial. Y recuerden que siempre que queremos sacar una variación, siempre es final menos inicial, ¿sí? Entonces, la concentración final menos la concentración inicial nos daría una concentración negativa, ¿sí? Y eso nunca puede ocurrir. Entonces, justamente este negativo hace que la velocidad sea positiva, ¿sí? Entonces, siempre, pero el negativo solamente en el caso de los reactivos, nada más. Porque en el caso del producto, fíjense que su concentración inicial es mucho más chica, o sea, es 0, y su concentración final es mucho más grande. Entonces, si hacemos la diferencia entre esta concentración y esta, nos va a dar un valor positivo. Entonces, el negativo no es necesario, ¿sí? Pero sí es necesario para los reactivos. Entonces, esta es una de las fórmulas de velocidad de reacción. Vamos a ver las otras. Acá tenemos la velocidad de desaparición, o sea, basándonos en la misma reacción hipotética, la velocidad de desaparición de A va a ser igual a la diferencia de concentración de A dividido la variación de tiempo. La velocidad de desaparición de B también. La velocidad de formación de C sería la variación de la concentración de C dividido la variación de tiempo. Y lo mismo con la formación de D. Acá hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en la fórmula anterior, fíjense que acá la concentración de cada uno de los reactivos o de los productos no solamente es dividido por la variación de tiempo, sino también por el coeficiente de reacción de cada uno, ¿sí? Acá tenemos el coeficiente de reacción de A multiplicado por la variación de tiempo cuando queremos sacar la velocidad de reacción del reactivo A. Con el B, acá tenemos el coeficiente de reacción de B, de C y de D, ¿sí? Pero eso no está acá en estas fórmulas de la velocidad de desaparición, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Ya vamos a ver cómo aplicar cada una de estas fórmulas. Y por último, otra manera también de calcular la velocidad de reacción es a través de esta otra fórmula, pero en donde no tenemos la variación de concentración, sino que tenemos la velocidad directamente dividido el coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos y de los productos, ¿sí? Acá no tenemos ni variación de concentración ni variación de tiempo. Entonces, simplemente es la velocidad de los reactivos. Fíjense que acá no hay negativos, ¿sí? Porque no estamos hablando de concentraciones, sino directamente de velocidad. Entonces, esta sería la otra fórmula. Bien, ahí les marco en qué se diferencian con los anteriores. Sería cada una de las velocidades dividido el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos.
Entonces, ¿cuándo usar cada fórmula de velocidad? Bien, para esto les he colocado una serie de ejemplos. Este es un ejemplo del trabajo práctico. Entonces, dice que para la reacción química entre un mol de A con 3 moles de B, nos van a dar 2 moles de C más 2 moles de D. La concentración de B desciende desde 0,9986 molar a 0,9746 molar en 13,2 segundos. Calcule la velocidad de reacción durante ese periodo de tiempo en molar segundo a la menos 1. ¿Sí? Recuerden que cada vez que ponemos una unidad elevada a un exponente negativo, es porque se está dividiendo, ¿sí? Sería molaridad dividido segundo. Bien, entonces nos dan distintas opciones. ¿Cómo vamos a hacer este problema? Y acá me están dando, bueno, primero tenemos el dato de la reacción química en donde ya tenemos el coeficiente estequiométrico de B. Después nos dan la variación de la concentración de este reactivo y por último el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué fórmula podríamos aplicar? Vamos a aplicar esta fórmula de velocidad de reacción, ¿sí? Porque tenemos todos los datos. Vamos a utilizar esta que sería dB. Entonces, para esta reacción química, considerando que el coeficiente estequiométrico de B es 3, entonces reemplazamos esa B por este numerito. La variación de la concentración, siempre calculamos concentración final menos la inicial. Entonces sería 0,9746 molar menos 0,9986 molar. Dividido, recuerden el negativo acá adelante, ¿sí? Que es parte de la fórmula del reactivo. Dividido el coeficiente estequiométrico 3 por el intervalo de tiempo que es de 13,2 segundos. Entonces ahí obtenemos la respuesta correcta que sería de 6,06 por 10 a la menos 4 molar por segundo. O sea que la respuesta correcta sería esta de acá, ¿sí? O sea, yo expreso las unidades de esta manera, pero recuerden que es lo mismo, molar segundo a la menos 1. Perfecto. Pasemos a este otro ejemplo. Se tiene una reacción hipotética en donde el reactivo A produce la formación del producto B y se dispone de los siguientes datos. Entonces tenemos 3 columnas. La primera tiene el tiempo en minutos, la segunda la concentración de A y la tercera la concentración de B. En un tiempo cero, la concentración de A es de 2 molar y la concentración de B es 0, ¿sí? Porque todavía no se ha empezado a formar el producto. Pero a medida que transcurre el tiempo, la concentración de A va bajando, fíjense que va disminuyendo, y la concentración de B va aumentando, que era lo que vimos en el primer gráfico, ¿sí? Y nos pide calcular la velocidad de desaparición de A en el intervalo que va de los 10 a los 30 minutos. Entonces, para esta reacción química vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es velocidad de A es igual a la concentración, a la variación de la concentración de A dividido la variación de tiempo. Ojo que acá no colocamos el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, en este caso de este intervalo yo tomé la diferencia entre el minuto 10 y el 20, ¿sí? Entonces, tomo los datos a los 10 minutos, tanto de A y de B, de A, y tomo el dato de a los 20 minutos de A también, ¿sí? Entonces recuerden que esta es la concentración final y esta sería la concentración inicial. Entonces sería 1,30 menos 1,60 molar. Recuerden colocar el negativo, dividido 20 porque sería el tiempo final menos el tiempo inicial en este intervalo, ¿sí? Entonces calculamos la diferencia, o sea, calculamos la velocidad y nos quedan 0,03 molar por minuto. Entonces la respuesta correcta sería esta. Recuerden que esta expresión es lo mismo que molar minuto a la menos 1. Genial. Y por último vamos a ver este otro ejemplo. Entonces, para la reacción química de 2 moles de A con 1 mol de B, que nos da 1 mol de C y 2 moles de D, la velocidad de aparición de C es de 0,60 molar, sería mol litro a la menos 1, hora a la menos 1.
¿Cuál será la velocidad de desaparición de A? Estas unidades de acá es lo mismo que decir molar por hora, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta reacción química y no nos da el dato de tiempo. O sea, si volvemos a leer otra vez el enunciado, no nos da ni la variación de las concentraciones ni la variación de tiempo. Entonces no nos queda de otra que utilizar este tipo de fórmula. Entonces, como me están relacionando a mí los datos de C con los datos de A, entonces vamos a utilizar tanto esta formulita como esta. Si las aislamos, o sea, sería la velocidad de A dividido su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, es igual a la velocidad de C, ¿sí?, dividido su coeficiente estequiométrico, que es 1. Entonces, despejamos la velocidad de A, que es lo que queremos saber. Entonces, nos queda que la velocidad de A es igual a la velocidad de C por 2. Reemplazamos los datos. La velocidad de C dijimos que es de 0,6 molar por hora, ¿sí? Acá, para no poner todo esto, directamente puse molar por hora, por 2. Entonces nos dio este resultado. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Bien, en el próximo video vamos a ver los factores que influyen en la velocidad de reacción.